Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la Biblioteca Nacional. Muy contentos hoy de presentar estos tesoros musicales de la biblioteca. Todo el mundo sabe que la biblioteca es la depositaria de la tradición escrita de nuestra cultura, pero no todo el mundo sabe que también lo es de la musical. Y este tipo de actos y este disco sirven precisamente para poner en valor ese patrimonio musical, que es un patrimonio que es de todos y que es, como digo, un poco el gran desconocido de esta casa. Así que quiero felicitar al grupo La Apoteos por haber editado este disco, a DM&DM, que es quien lo edita. Y sin más, le voy a dar la palabra a Raúl Angulo de Ars Hispania, que les comentará el contenido de este disco y después tendremos también ocasión de escuchar una parte de él. Muchas gracias. Pues yo les voy a hablar un poco de la historia, al menos desde mi perspectiva de este disco. Nosotros tuvimos noticia en Ars Hispana hace como 6 meses del grupo que querían hacer un proyecto con música de la Biblioteca Nacional que fuese inédita y nunca antes grabada y que fuese para su formación peculiar. Se pusieron en contacto con nosotros porque sabían que controlábamos bastante los fondos musicales de la Biblioteca Nacional, porque los habíamos trabajado. En concreto, nosotros hemos trabajado la música escénica, zarzuelas y óperas de principios del siglo XVIII y también música de teclado, precisamente de 2 de los autores que están en este disco, que es Félix Máximo López y Juan Sesé Balaguer. Se pusieron en contacto con estas exigencias, que fuesen inéditos, nunca antes grabados, para nuestra formación. Entonces, estuvimos dándole vueltas qué podríamos hacer, porque aunque la Biblioteca Nacional tiene unos fondos muy ricos y desconocidos algunos de ellos, tampoco lo tiene todo de todo. Y, por ejemplo, hay algunas épocas o algunos estilos, pues el barroco francés, por ejemplo, o la música italiana instrumental de principios del XVIII, pues que no están tan bien representadas como otro tipo de músicas, por ejemplo, la música escénica, que tiene un fondo muy importante. Estuvimos dándole vueltas, pensando quizás música vocal italiana de principios del XVIII, que la Biblioteca Nacional alberga unos fondos muy importantes y desconocidos, o bien música instrumental de la segunda mitad del XVIII, que tampoco es muy conocida y tampoco se acude normalmente a la Biblioteca Nacional en busca de este tipo de música, ¿no? Entonces, les propusimos al grupo qué les gustaría hacer. Nos dijeron que la música instrumental de cámara del siglo XVIII les venía bien. Entonces, nos pusimos a investigar qué es lo que había, porque realmente nosotros conocíamos, sobre todo música española de esa época, pero la música europea de la Biblioteca Nacional pues no lo habíamos investigado a fondo. Entonces descubrimos que realmente en la Biblioteca Nacional había una colección casi como un fósil que se había conservado y ni siquiera se había tocado ni alterado en su número, ni disminuido ni aumentado, una especie de fósil de unas 800 obras de música de cámara de la segunda mitad del XVIII, que fue adquirida por la Corona y donada a la Biblioteca Real, que es el precedente de la Biblioteca Nacional. Y entonces, en estas 800 obras de música de cámara, había muchísimas obras que nunca se habían grabado o interpretado y que, precisamente, coincidían con la formación de flauta, violín y bajo continuo. Entonces, la segunda fase fue hacer una selección de estas obras. Y, pues nada, estuvimos ahí mirando, tocando por encima y eligiendo las obras, pero enseguida vimos que tendríamos que dar a la selección un color español, por decirlo de alguna manera. Dado que la colección había sido adquirida por la Corona Española en París y en Londres, pero era bien representativa de lo que se podría tocar y escuchar
en Madrid en la segunda mitad del XVIII. Entonces decidimos incorporar algunas obras que conocíamos bien, españolas, y que no desentonasen con el resto de obras. Y estas obras que no desentonen coinciden con las otras obras en el sentido de una especie de internacionalización que se produjo en la música europea entonces. Esto es, que la música española y los compositores españoles tenían un conocimiento de primera mano de lo que se producía más allá de nuestras fronteras. Y no solo eso, sino que participaron también en el mercado musical que se intensificó en esta época. Por ejemplo, uno de los autores recogidos, que es Juan Cessí Balaguer, llegó a publicar hasta 11 opus o obras en una librería, que es la librería de Miguel Copén, que era un francés que estaba en la carrera de San Jerónimo, de las cuales, por cierto, para que se vea que no siempre los impresos se conservan mejor que los manuscritos, de esas 11 obras solo se han conservado 2 y las 2 están en la Biblioteca Nacional. También acudimos a un impreso que yo conocía muy bien de los textos de musicología, que son los dúos de Carlos Canovio, pero que nadie las había interpretado nunca, cuyo único ejemplar también está en la Biblioteca Nacional. Este Carlos Canovio, que la prensa española se llama Carlos Canovio, en realidad es un italiano, Carlo Canovio, era el primer violín de la orquesta de la ópera de los Reales Sitios. O sea, la ópera que se daba en los Reales Sitios tenía una orquesta y el primer violín era este Carlo Canovio. Y en el año 1771 aparece en la prensa del Diario de Madrid el anuncio de estos dúos. Es curioso que este Carlo Canovio luego volvió a Italia, a Venecia, y publicó Boccherini, a quien había conocido aquí en Madrid. Otro autor español es Félix Máximo López. Es un compositor muy curioso, quizás de los más peculiares de la música española de esa época, que dominaba muchos registros y muchos estilos, entre ellos, por ejemplo, la música de Haydn, que hizo adaptaciones para clave, y la obra que hemos seleccionado en este disco es una obra que denota una influencia de su maestro, posiblemente José de Nebra y Domenico Scarlatti. Hay que decir que Félix Máximo López, del cual se conserva un retrato muy conocido en el Museo del Prado, y muy bueno, era también escritor, y en la Biblioteca Nacional se conserva un volumen de poesías, sainetes. Tenía un humor muy peculiar y le gustaba escribir coplas satíricas, unos sainetes burlescos, y a la final de su época escribió una ópera que él llamó Obra, que se llama Los Locos, cuyo autógrafo del propio compositor también se conserva en la Biblioteca Nacional y posiblemente sea una de las obras más importantes de la historia de la música española. El otro músico español se llama Francisco Manalt, que fue un violinista de la Real Capilla, miembro de una familia que se llama Manalt, todos tañedores de violín y de viola, que publicó en el año 57 una colección de sonatas para violín y bajo continuo, un impreso muy bueno y muy cuidado, y es uno de los primeros ejemplares de grabación que se conserva en España. Hay otros previos, pero no hay muchos, y este destaca por la buena elaboración, y es una música realmente muy bien hecha, muy artesanal y muy atenta al detalle. El resto de obras, hay autores más conocidos como Carl Philipp Stamitz, miembro de la Escuela de Mannheim. La Escuela de Mannheim era bastante escuchada en España y apreciada antes de 1780, 1790, cuando llegó a España ya la influencia directa de Haydn y de Pleyel, hoy en día un poco menos conocido, pero en la época muy conocido, y otros autores austríacos. La obra esta de Carl Philipp Stamitz, posiblemente el primer movimiento, que lo vamos a escuchar posteriormente, sea el mejor del disco. Es un movimiento ya que se aleja un poco de la estética galante dominante en todo el disco, y tiene un toque más trágico en sol menor, que está en la obra, y es un movimiento mucho más elaborado. Karl Friedrich Abel también es bastante famoso, aunque no muy interpretado ni conocido. Es un alemán que luego se estableció en Londres, y lo más conocido de Abel es precisamente su faceta londinense, que se alió con el hijo menor de Johann Sebastian Bach, y para hacer una serie de conciertos públicos,
y también publicó bastantes impresos, y varios de ellos pues, llegaron a España y se apreciaron. Y luego, quizás el más desconocido y el que más tuvimos que hacer labor de investigación es Tommaso Giordani, que tiene unos tríos extraídos de arias de ópera. Y entonces hicimos una investigación, vimos que existen muy pocos ejemplares de este impreso, muchos de ellos están incompletos. Aquí la Biblioteca Nacional está completo. Descubrimos que el que está en la Biblioteca Nacional es una segunda edición hecha en Ámsterdam. La primera edición salió en Londres y que esta segunda edición tiene menos información que la primera. Este Tommaso Giordani, que es totalmente desconocido y yo creo que nunca se ha grabado ni interpretado nada, también se va a poder escuchar más adelante, era un napolitano, miembro de una familia de cantantes de ópera, que se trasladó a Dublín y luego a Londres. Fue responsable de teatros de ópera y lo que hacía es arreglar las partituras de ópera para los cantantes y a veces, cosa que hoy en día nos parece chocante, componer de nuevo algunas secciones o algunas arias. Pues de las arias que él arreglaba y él componía, hizo una versión instrumental para flauta, violín y bajo, y precisamente el trío elegido, el número 3, son 3 arias que él compuso para una ópera de Paisiello que se llama Le Due Contesse, que se hizo en Londres en 1777. Y bueno, realmente espero que el disco, para quien lo escuche, sea una sorpresa, porque realmente es música distinta a lo que se suele escuchar, ya que es una música que está un poco desprestigiada en las salas de conciertos, en la musicología, también entre los intérpretes, porque, digamos así, desmerece la música anterior, digamos la música barroca, y la música posterior, música clásica. Este tipo de música no se ha sabido conceptualizar adecuadamente. De hecho, se suele utilizar las etiquetas de preclásico o rococó. Últimamente ha ganado mayor fortuna música galante y no se sabe muy bien conceptualizar porque es una música un poco alejada de lo que nosotros esperamos de la música. Nosotros esperamos en la música unas obras complejas, muy elaboradas, que sean pasionales o intensas. En cambio, esto es una música bastante agradable, hecha para un público amplio y que además aspiraba a que el público y los intérpretes que tocasen esta música fuesen más corteses, más galantes, adquiriesen unas maneras más elegantes y digamos que esa es una estética muy alejada a la nuestra y que también además exigía a los intérpretes una mayor iniciativa, como espero que se vea más adelante. Esto es, exigía a los intérpretes que ornamentasen, que hiciesen cadencias, que pusiesen mucho de su parte, ¿no? Es una música que puede ser interpretada por músicos amateurs, pero también por músicos profesionales que supiesen realmente aportar mucho más allá de lo que había puesto el compositor. Pues bueno, esto es una introducción general y ahora va a hablar Laura del grupo para presentarnos un poco su labor y qué es lo que ha hecho. Bueno, lo primero quiero agradecer a todo el público que ha venido hoy, que ha decidido compartir un ratito de su tarde del martes con nosotros. Hay muchos familiares, muchos amigos, muchos conocidos, pero también muchos desconocidos y todos aquellos, muchísimas gracias por querer venir a conocernos, por querer ver qué ocurre en la Biblioteca Nacional y, sobre todo, conocer un poco nuestro proyecto. Para continuar, quería agradecer a las 4 entidades que han hecho posible este CD, porque realmente sin ellos lo que está ocurriendo hoy no estaríamos ninguno aquí. Así que nada, voy con ello. En cuanto a personalidades, quiero dedicar un especial agradecimiento a la Biblioteca Nacional.
sobre todo por cedernos hoy este maravilloso espacio, porque para nosotros es un sueño poder presentar nuestro CD aquí. Nosotros siempre, desde el principio, quisimos que este CD fuese sobre la Biblioteca Nacional. Queríamos tirar un poco, obviamente, la Biblioteca Nacional es de toda España, pero el edificio está en Madrid. Hemos pasado muchísimas veces por delante de este edificio y siempre nos preguntábamos qué sería tocar música que hay ahí dentro. Así que muchísimas gracias por poder hacer esta presentación aquí. También agradecer muchísimo a todo el personal de la Sala Barbieri, porque sin su ayuda tampoco hubiese sido posible. María Teresa Delgado, que también estaba presente, y Elena Vázquez, han sido desde el principio una ayuda fundamental. Nos enseñaron a Carla y a mí la biblioteca un día que vinimos porque queríamos saber qué había un poco dentro. Y nos asesoraron muy bien, nos enseñaron todos los manuscritos, los facsímiles que hay originales, y la verdad es que fue una gozada. Y hasta el día de hoy hemos seguido con el contacto y la verdad es que es una verdadera pasada que realmente los organismos públicos sean tan cercanos con los músicos, bueno, con todos los artistas. Así que muchísimas gracias por la labor que hacen y sobre todo por la digitalización de las partituras, que nos ha facilitado muchísimo el trabajo, y sin su ayuda todas esos cientos y miles de partituras no podrían estar al alcance de todo el público. Quiero agradecer también el apoyo de la Comunidad de Madrid y al asesor de música Pepe Monpeán por poner, que también está presente hoy, por todo el apoyo económico, porque también la cruda realidad es que sin ese apoyo económico nuestro CD tampoco hubiese podido salir adelante. Y es enorme la labor que hace la Comunidad de Madrid y espero que siga siendo así, porque nosotros los artistas, la verdad es que dependemos muchísimo de las comunidades, de los gobiernos, y para poder, bueno, hacer lo que más nos gusta, que es interpretar la música, poder estudiarla, poder hacer proyectos maravillosos. Así que muchísimas gracias a la Comunidad de Madrid. También quería dar las gracias a DM&DM, porque realmente sin ellos tampoco hubiese podido ocurrir nuestro CD. Ellos se encargaron de toda la grabación, nos ayudaron en todo momento para poder sacar nuestro CD, porque la verdad es nuestro primer CD y nos pillaba un poco primerizos. Entonces no sabíamos muy bien qué hacer, estuvimos buscando un montón de formas de sacar el CD adelante, porque hay mucha burocracia de por medio, y ellos nos ayudaron en todo momento. Así que muchísimas gracias a Juan Portilla y a Daniel Molina. Y por último quería dedicar un especial agradecimiento a Ars Hispana, que nos hayan ayudado en todo momento en toda la labor de investigación, de la elección del repertorio, porque nosotros los músicos es verdad que se nos demanda a veces hacer demasiadas cosas. Se nos demanda tocar bien, estar preparado, estar bien físicamente, hacer marketing, ser guapos, bueno, saber de todo, y muchas veces estas tareas las tenemos que repartir un poquito. Y entonces toda la labor musicológica, que es tan importante, nos hemos puesto en manos suyas y les hemos dado total libertad para que nos ayudasen a elegir el repertorio, porque la verdad es que era complicado, cuando fuimos a hablar con ellos, era complicado el hecho de qué tocar. Es verdad que en la Biblioteca Nacional hay muchísimo repertorio, pero es verdad que para nuestra formación no era tan fácil encontrar ese repertorio. Entonces, bueno, han hecho una labor maravillosa y espero que continúen muchos años así. Bueno, para continuar quería explicar un poco quiénes somos y qué hacemos. Así que, bueno, el grupo está formado por Laura Quesada, o sea, yo, Asís Márquez al clave, Carla Sanfélix al cello y Víctor Martínez al violín. Y bueno, quería explicar un poco cómo nació el grupo, porque es verdad que todos ustedes creo que tienen ahí la biografía, pero realmente quería ir un poco más allá en toda esa explicación. Realmente el grupo nació en el Real Conservatorio Superior de Madrid. Esa es la verdad. Carla y yo éramos compañeras de música de cámara. Ella hacía cello barroco y yo hacía clave, así que yo no tocaba el traverso.
Y gracias a Alberto Martínez nos conocimos y empezamos a tocar juntas. Y íbamos todas las semanas a clase y nos gustaba mucho tocar juntas. Y entonces hubo un momento en el que dijimos, oye, que sería genial poder tener nuestro propio grupo de cámara. Qué guay, qué bien. Y bueno, y al final, tocando en un sitio, tocando en otro, montando repertorio y tal, al final decidimos que era el momento de formar un grupo, nosotras. Entonces, poco a poco fuimos encontrando a nuestras medias naranjas musicales, que les adoramos, y la verdad es que hemos tenido una suerte increíble. La verdad es que como músico, al final tocas con mucha gente, te encanta tocar con mucha gente, pero realmente encontrar a gente con la que te sientas cómodo, orgulloso, que puedas echarle una mirada y saber en todo momento qué vamos a hacer y ponernos de acuerdo, y sobre todo la convivencia, que siempre es complicada, y que sea tan buena, la verdad es que ha sido algo maravilloso. Y no podíamos esperar nada mejor, la verdad. Así que, bueno, fue un proceso muy natural y a partir de ahí decidimos ser una formación estable. Eso significa que nos llamamos cuarteto directamente porque queríamos tocar juntos, y es verdad que próximamente tocaremos en el Festival de Arte Sacro y ampliaríamos un poquito nuestra formación, pero bueno, siempre manteniendo la misma gente, que somos nosotros 4. Bueno, como nos empezamos a juntar y a tocar juntos, dijimos, bueno, ¿qué hacemos ahora mismo? Y nos planteamos que en España se pueden hacer muchas cosas, pero también existe Europa. Es verdad que todos nosotros nos hemos formado de alguna forma en Europa y sabíamos que había muchísimas competiciones, que había muchísimos festivales a los que ir, y entonces empezamos con ello. Entonces, en 2016 decidimos probar nuestra primera competición y fuimos a Saarbrücken, en Alemania, y conseguimos el segundo premio. Eso hizo que nos llenásemos de ganas de seguir haciendo cosas, ya no por el hecho de competir, sino por el hecho de tocar, de limar todos los detalles de nuestro repertorio para hacerlo lo mejor posible, lo más bonito. Y queríamos seguir haciendo, seguimos haciendo conciertos, pero seguimos haciendo competiciones. Esto nos llevó a una de las mayores competiciones, que es la competición de Utrecht, y fuimos en 2016. Pasamos las primeras fases y no pudimos pasar a la final, pero eso también nos hizo picarnos un poquito más y decir, en 2018 volveremos, y esperamos que en este año volver y ver un poco qué ocurre. Y eso fue un precedente, porque vimos cosas tan maravillosas en el Festival de Utrecht y en la competición, que nosotros queríamos estar un poco ahí en el nivel europeo y queríamos seguir nuestra labor. Eso nos hizo ir a nuestra siguiente competición, que fue la competición de Göttingen. Era la Göttingen Händel Competition y fue en 2017, en mayo. La verdad es que lo preparamos muchísimo, íbamos con muchísimas ganas, no sabíamos qué iba a pasar, pero la verdad es que ocurrió la magia y ganamos el primer premio, ganamos el premio Barenreiter y ganamos el premio Emerging, que es una serie de becas europeas de la Unión Europea que da a jóvenes ensembles y consiste en una serie de residencias. Y en julio iremos a una de esas residencias. Así que esa competición fue algo fuera de lo común, con lo cual decidimos que teníamos que seguir y que teníamos que grabar también un CD. Y justamente después también fuimos a otra de las competiciones que nos apuntamos, que también fuimos a ver un poco qué pasaba, y ganamos el segundo premio en la competición internacional de Val de Loire. Ganamos el segundo premio y era una de las competiciones presididas por William Christie. Y eso nos hizo todavía estar más motivados y seguir con nuestro proyecto. Y justamente después ya empezaba la grabación de nuestro CD. Entonces, ¿qué nos ha llevado realmente a grabar este CD? Pues obviamente tras las competiciones queríamos ir más allá, queríamos hacer algo que
fuese para siempre, algo grabado, algo bonito, un proyecto interesante, algo que no se haya grabado nunca y además que sea nuestro, que esté en nuestro patrimonio. Entonces, bueno, pues eso, visitamos la Biblioteca Nacional y nos asesoramos con Ars Hispana y bueno, y aquí estamos. Y bueno, ¿qué hace especial realmente este CD para nosotros? Para nosotros, una de las cosas más importantes también como músicos es descubrir un nuevo repertorio. Es verdad que hay repertorio infinito y podríamos estar tocando cualquier obra, pero nos apetecía mucho descubrir algo que no habíamos tocado nunca. Entonces, uno de los puntos era el conocer, el descubrir, el hacer que la gente pueda escuchar todavía más música de la que hay. Entonces, bueno, pues eso fue una de nuestras motivaciones y sobre todo que también era nuestro primer CD y eso es lo que más ilusión nos hizo poder decir, bueno, tengo un CD. Así que, bueno, espero que les guste nuestro CD. También voy a anunciar un poco las obras que vamos a tocar a continuación. Vamos a tocar el trío completo de Giordani, que es nuestra primera pieza del CD. Luego vamos a tocar el segundo movimiento del trío de Abel y para terminar vamos a tocar el primer movimiento de Stamitz. Y bueno, simplemente quería agradecer a todos una vez más por asistir, por el apoyo, invitarles a que escuchen nuestro CD, que nos digan qué les parece, que lo difundan, que difundan sobre todo la obra que hace la Biblioteca Nacional y que, bueno, que sigamos compartiendo la música y haciendo lo que más nos gusta. Así que nada, muchísimas gracias.